Buenos días, tengan todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión especial del programa Costa Rica Perspectivas Económicas y Políticas. Hoy, como generalmente hacemos una vez cada 3 meses, que es cuando es publicado el programa macroeconómico, perdón, el informe de política monetaria que publica el Banco Central, cada 3 meses siempre tenemos generalmente la oportunidad de poder conversar con don Roger Madrigal y en este caso también con don Alonso Alfaro, don Roger, presidente del Banco Central de Costa Rica, y don Alonso Alfaro, economista jefe del Banco Central de Costa Rica, un poco para que nos cuenten qué es lo que están viendo acerca de la economía costarricense, ver las proyecciones que ellos revisan periódicamente para lo que resta de este año, que ya la suerte está prácticamente echada en ese sentido, pero sobre todo que viene hacia adelante, y también para conversar un poco sobre política macroeconómica, resorte del Banco Central, hablar un poco de la política monetaria y un poco de la política cambiaria. Siempre don Roger y don Alonso han sido muy amables de acompañarnos y creo que siempre las conversaciones son interesantes. Entonces, sin más, le agradezco nuevamente a ambos que nos acompañaran esta mañana y le agradezco a todas y todas que nos escuchan esta mañana por dar seguimiento a las sesiones que estamos organizando. Así que, don Roger, muchas gracias y le cedo entonces el micrófono y la pantalla para su presentación. Bueno, buenos días. Ante todo, muchas gracias, don José Luis, y a los presentes, ¿verdad? Que en realidad es parte del propósito del banco de comunicar lo que hace y tratar de explicar lo que hace a una audiencia más amplia. En este caso específico, ¿verdad? Uno es consciente que es un grupo de gente especializado, ¿verdad? Con conocimiento que le da, tal vez un mayor seguimiento a lo que ocurre en la macroeconomía costarricense que es público en general. Entonces es un poquito más retador porque sabemos que hay una capacidad analítica de los que están enfrente que está bien, está muy bien, eso nos gusta. Tal vez eso para decir, es una cuestión de nombres, pero usted tiene razón, don José Luis. Esto en realidad es, el origen es el famoso, en realidad, programa monetario, luego pasó el programa macroeconómico, luego pasó el informe de inflación, luego lo conjuntamos todo en esto que se denomina el informe de política monetaria, que lo tratamos de hacer trimestralmente. Voy a tratar de compartir, vamos a ver Claro. cómo me va. Ahí me dicen si está en modo de presentación Eh, o todavía no. Está perfecto, está en modo de presentación, Bien. don Roger. Muchas Bueno, gracias. como dijimos, ¿verdad? El nombre oficial que tiene de hace unos años a hoy es Informe de Política eh, Monetaria, es un informe del trimestre, pero con una perspectiva un poquito más amplia, y también tenemos proyecciones en algunas variables a los próximos 15 meses, en algunas a los próximos 24 meses, y que hemos tratado de cambiar en el mensaje, de explicar qué es lo que hace el Banco Central, empezar por eso, ¿verdad? ¿Cuál es la función prioritaria del Banco Central definida en su artículo 2, que es mantener la estabilidad de precios? O sea, la ley usa otro lenguaje, estabilidad interna de la moneda nacional, pero eso es básicamente mantener la estabilidad de precios. Operativamente, en el régimen monetario que tenemos, que es el de meta de inflación, lo decimos con una inflación baja y estable. Hay que poner un número, un valor numérico, porque en este momento es del orden del 3%, que es en su momento cuando iniciamos este proceso, o en algún momento del proceso, porque no fue cuando lo iniciamos, se definió que sería la tasa de inflación de los principales socios comerciales en el medio y largo plazo. Dio un número cercano al 3% y eso es lo que hemos venido trayendo. Adicionalmente, ese artículo 2, para los que saben lo que es la regla de Tinbergen, claramente el artículo 2 no cumple con la regla de Tinbergen, pero hace esta ley. Habla de estabilidad externa de la moneda y no se ha interpretado como estabilidad del tipo de cambio, ¿verdad? No es como un tipo de cambio fijo, sino promover las condiciones para una estabilidad global en las cuentas externas, que básicamente es el déficit de cuenta corriente, un déficit de cuenta corriente que sea financiable con recursos de mediano y largo plazo en forma sostenible. En Costa Rica eso es muy claro con la inversión directa. Ahora vamos a hablar un poquito de eso.
Si uno hiciera un resumen de las distintas fuentes que tenemos de economía internacional, hay como tres mensajes que tenemos. Uno es que el crecimiento es modesto, ¿verdad? Ya se habla del casi como que si el año ya hubiese terminado, ¿verdad? Como dijo don José Luis al inicio, ya parte de la suerte está echada del 2024. Entonces se creció en el 2024 heterogéneamente, algunas regiones más que otras, pero en general se habla de un crecimiento modesto de la economía internacional. La inflación, tal como se esperaba, continuó hacia la baja. No están necesariamente los países todavía en sus valores objetivos, pero están de manera cercana y mucho menos disperso de lo que estaba tal vez hace un año. Y ahí uno podría decir que ha bajado, primero que bajaba muy lento, ahora que baja un poquito más rápido de lo que se estimaba en el resto del mundo, pero también diferenciado, tal vez más rápido en las economías industrializadas y en las emergentes, no tanto. Hay una, una mayor dispersión en la velocidad en que se ha reducido la inflación en algunos países, algunos todavía no la tienen bajo control. Y algo que hoy es un día, digamos, de alguna forma que ilustra esto, ¿verdad? De la incertidumbre, de tensiones geopolíticas, mayor fragmentación económica, eso que tiene una enorme implicación sobre el comercio internacional y eventualmente sobre nosotros, y los fenómenos climatológicos además de ser una incertidumbre, es un riesgo y es algo que ya lo hemos vivido, ya lo hemos visto, ya lo hemos experimentado en Costa Rica en los últimos años. Básicamente, para un resumen de crecimiento por algunas zonas y algunos países ilustrados seleccionados, vemos que son tasas que van en la mayoría del caso entre el 3 y el 1%, en el segundo y tercer trimestre. Destaca que se considera un alto crecimiento en el caso de los Estados Unidos, que el último trimestre se estima una tasa de crecimiento interanual del trimestre, no, esta es interanual, sí, es interanual del trimestre de 3.7, sí. Y con los datos de Estados Unidos, para los que dan lectura, esa es ahí la confusión, porque en Costa Rica la medición que más usamos es el crecimiento interanual, y en algunos lugares lo que hacen es el crecimiento del trimestre, lo anualizan, entonces dicen el crecimiento del trimestre anualizado. Entonces, pues no, en este caso es el interanual 2.7, y eso en el caso de los Estados Unidos se considera una tasa buena de crecimiento, porque desde ellos hablan que el crecimiento tendencial de largo plazo, la tasa de crecimiento anda entre 2 y 2.2, entonces 2.5 están creciendo más que eso. Y la zona del euro con un crecimiento que no llega al 1%, se recupera Brasil, se recupera, bueno, no se recupera en realidad México, Europa con una tasa muy, muy baja. De hecho, en algún momento se habló de recesión en Alemania, que es Alemania, Francia. Hay como 3 o 4 economías grandes en Europa: Alemania, Francia, España, Italia, de las grandes. Entonces se determina como buena parte del crecimiento de la zona del euro. Como pueden ver, es una tasa baja de crecimiento. Costa Rica, hay que tener cuidado, darle la debida ponderación. Costa Rica crece una tasa relativamente alta para el contexto internacional. Depende con quién nos comparemos, pero en general es mayor. En América Latina, países de ingreso medio, obviamente países de OECD, etc. Entonces Costa Rica, si bien desacelera, porque se creció en promedio en el 2023 5.1, estábamos creciendo una tasa de 4 y veníamos creciendo de hecho una tasa un poquito mayor en los primeros trimestres. Y en eso, ahora vamos a hablar de lo que se espera para el 2025. Entonces, bueno, eso es materia de crecimiento. En materia de inflación, es tal vez para ayudar un poco la lectura, que son muchos números, hay como 3 columnas de interés: la que se llama general septiembre 24, la que se llama subyacente septiembre 24 y lo que es la meta. Lo que se comunica en general al público y será el seguimiento de la inflación en general en el mundo, la prensa y demás, es lo que nosotros llamaríamos en Costa Rica el índice de precios al consumidor, el IPC, que aquí se le llama general, y uno observa que ya en distintas partes del mundo hay una mayor convergencia y algunos están en la parte alta de su rango de tolerancia, otros no están ahí.
Entonces, pero aquí lo interesante es ver la subyacente. Los bancos centrales a la que le ponen más atención es a la subyacente. La diferencia entre la subyacente y la general es que la subyacente tiende a separar los elementos muy volátiles. Usualmente es una regularidad en muchas economías que lo volátil tiene que ver con combustibles y productos agrícolas, usualmente de ciclo corto. En el caso de Costa Rica, el tomate, la cebolla, la papa, el chile dulce, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, porque no se va a hacer inflación pensando en el precio de los tomates, o no se va a hacer política monetaria pensando en el precio de los tomates, de qué pasó de una semana a otra, ¿verdad? Por escasez relativa, además. No, que aquellas cosas que señalan la tendencia, la presión inflacionaria que tienen la economía, y esa se usa como subyacente. Aquí lo interesante es que tal vez podríamos agregar Alonso, en una próxima, el Banco de Inglaterra, cómo les está yendo, ¿verdad? Que es otro banco referente. En la zona del euro y los Estados Unidos tienen inflaciones subyacentes todavía, digamos, relativamente lejanos de la inflación meta de ellos. De hecho, el término que han acuñado en algunos foros es la última milla, ¿verdad? Así le llaman, creo que fue el BIS el que utilizó ese término, ¿no? La última milla de inflación que se ha hecho muy larga, una milla muy larga. Entonces, ¿qué lo lleva a cierto problema en temas de comunicación? Porque en algún momento los mensajes, sobre todo del Banco de Inglaterra, del Banco Central Europeo y el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, era que ellos reducirían las tasas de interés cuando tuvieran evidencia inequívoca de que la inflación estaba controlada, estaba, digamos, muy cercano o ya estando ahí en la meta. Y algunas de las lecturas recientes, sobre todo con los subyacentes, no dicen eso. Dice que todavía hay una presión inflacionaria mayor a lo que ellos quisieran. Y eso les lleva a un problema de cómo explicarlo si ya dijeron que era cuando tuvieran esa evidencia, y esa evidencia por el momento a veces es un tanto esquiva. Yo creí cuando salió este dato que esto iba a afectar vean cómo uno se equivoca de fácil, esto iba a afectar las probabilidades de cambio de tasa de interés de pasado mañana, en la Reserva Federal. Y el dato que vi ayer en la mañana, como a las 7 de la mañana, en un programa de finanzas que pasan en CNN, observé que el analista comentaba que en ese momento, eran como las 9 de la mañana en Estados Unidos, en ese momento las probabilidades daban de 99.8 de que mañana hacían un recorte de 25 puntos base. No le he dado seguimiento, no he tenido tiempo, no sé si hoy ya cambió esa probabilidad, pero más bien por los datos de inflación, a que pasó de 2.3 a 2.1 en el interanual, pero el mes de septiembre, el índice de gastos del consumidor, gastos personales del consumidor, aumentó puntos y ellos esperaban menos. Entonces, lo que los mercados dicen es que mañana probablemente habrá un ajuste, dicen con una alta probabilidad habrá un ajuste de 25 puntos base. Vamos a ver qué hace. Esa ha sido otra controversia reciente, ¿verdad? ¿Qué es a lo que hay que ponerle atención? ¿A lo que dicen los mercados o a lo que dicen quienes toman la decisión, en este caso los miembros del Comité de Operaciones de Mercado Abierto de los Estados Unidos? Vean el caso de la zona del euro en octubre, ¿verdad? Igual, ¿verdad? El subyacente 2.7 no les bajó la inflación. Entonces ahí es el interés de presentar esta información, es que lo que ocurre aquí, ¿verdad? En una política basada en datos, es lo que se dicen los bancos centrales, va a determinar el próximo movimiento de tasas de interés. Pareciera, en el caso al menos de los Estados Unidos, los conocedores, los que están cerca, piensan que a pesar de estos datos, mañana habrá un ajuste de 25 puntos base. Yo no me atrevería a decir que eso va a ocurrir. Digo que lo que dicen nosotros, no lo que yo pienso. Entonces, voy a continuar. Antes presentábamos los niveles de tasa de interés, en esta presentamos algo para que dé perspectiva de lo que ha hecho Costa Rica. Este es el informe mucho. El ciclo de reducción de una política cada vez menos restrictiva, uno de los países que más violentamente lo ha hecho es Costa Rica.
Claro, me van a decir, tuvieron la tasa en 9%, sí, pero estuvimos lejos de ser el país o el segundo, ni el tercero, ni el cuarto país con la tasa más alta. Hubo otros países todavía con tasas mucho más altas y aún así Costa Rica es el que la redujo y es de los que lo redujo más rápido, porque recuerden que el primer país latinoamericano que empezó, y que va a ir un poquito más allá, que empezó con la reducción de tasas, fue Costa Rica. Y el primer país, creo que todavía es el único de los emergentes que tiene tasa por debajo del sistema de reserva federal, es Costa Rica. Eso tiene otro tipo de lecturas, otro tipo de interpretaciones muy relacionadas con las hipótesis de por qué se había apreciado el tipo de cambio, que decían que era por la tasa de interés. Bueno, esto de alguna forma contradice eso, porque si ese hubiese sido el caso, lo que estaríamos viendo en Costa Rica en este momento es una salida o un cambio, bueno, un cambio de lo que llaman de portafolio, de moneda en el portafolio, y luego una salida de recursos y una tendencia hacia la depreciación del colón. Bueno, ahora vamos a ver que eso no es lo que los datos muestran. En la coyuntura económica nacional hay varias cosas que yo lo voy a mencionar porque es parte del informe, pero ya ustedes lo saben, porque la prensa le ha dado cobertura. En el tercer trimestre, la economía creció un 4%, es un nivel menor que el de hace un año, el crecimiento interanual al tercer trimestre, del tercer trimestre, no al tercero, sino del tercer trimestre, y es un crecimiento por arriba del crecimiento promedio que se tenía la economía antes de la pandemia, donde hemos visto una desaceleración en realidad en la parte del régimen especial, que sigue creciendo a una tasa, estos son aporte, lo que está al lado derecho no es tasa de crecimiento, el aporte que tienen de los 4 puntos, 2.8 es del régimen definitivo y 1.2 del especial. Pero se ha dado una desaceleración, que ahora vamos a ver por qué, en la parte del definitivo, y sorprendentemente porque ya venía creciendo a tasas muy altas, en el último trimestre observamos una aceleración del régimen especial. Eh, lo que están haciendo ellos pareciera que es muy rentable porque en vez de contraerse, pues acelera el crecimiento. Esos son datos, yo no quiero, digamos, unirme a ningún tipo de polémica, lo que quiero es mostrar simplemente los datos. Más que resaltar un valor puntual, el mes de agosto, el desempleo fue de 6.7, quisiera destacar la tendencia como dato puntual, pues, y eso puede cambiar en esos días, saldrá de nuevo ya los datos de septiembre, pero que si hay una tendencia que parece que se sostiene en el tiempo de una reducción en la tasa de desempleo. Ahora sí, en un contexto de una mayor participación de la población. Entonces, antes se decía, es que caen, pero la participación también cae. No, ahora es el desempleo cae con una mayor cantidad de costarricenses que participamos del mercado laboral y una mayor cantidad de costarricenses que nos ocupamos. Y otra característica que no ha sido, le hemos mencionado, pero no ha habido, digamos, mayor profundidad, o sea, la profundidad la ha dado el Banco Central, pero no vemos otros que hacen análisis y escriben sobre todos estos temas, de lo que pasa con el mercado laboral. En el mercado laboral, en realidad, el ingreso por salario, ¿verdad? El ingreso por trabajo, está para el total de la población, el número agregado, está por arriba de lo que era el momento antes de la pandemia. Pero sí se da algo muy interesante, que es que los salarios del sector privado en términos reales se han recuperado alrededor de un 9.7%. Y dos de los componentes de esa recuperación importante son las remuneraciones para las ocupaciones que requieren calificaciones bajas y medias. Ahí hay que hacer un poquito más digamos, de extender la lógica. Si uno piensa que son estas ocupaciones están ligadas a personas con digamos, grados relativamente bajos de educación, gente que usualmente se considera de ingresos bajos, entonces no debería sorprender algunos otros resultados, sobre todo como pasa en la pobreza. Pero falta más, el banco
se compromete a cuando tengan los microdatos a hacer un trabajo más detallado, más pormenorizado de lo que está pasando con, con la pobreza. Destaca, y verdad, que el salario en el sector público es meramente ley marco de empleo público y reforma fiscal del 2018, ha perdido alrededor de 15 puntos de sus ingresos reales del salario. Muy probablemente en Costa Rica, la parte donde se sepa cuál es la remuneración y cuáles son los impuestos que pagan con más certeza empleados públicos, ¿verdad? Hay otras planillas que tienen otras características que, bueno, que no es momento de comentar. Entonces, ya, no voy a alargar mucho la presentación en esto, pero en empleo hay mejoras en el empleo y en la calidad y en la formalidad con respecto al tiempo prepandemia, ¿verdad? Entonces todavía es alta la informalidad, alrededor del 40%, pero es menor de lo que era antes de la pandemia. Aquí, con mensajes, digamos, críticos que me parece, este es muy importante, este es uno de los más importantes para mí, que requiere lectura, ¿verdad? Si nosotros resumiéramos la balanza de pagos, uno podría decir, fijémonos siempre en la cuenta corriente, que está ligada al artículo 2 de la ley orgánica del Banco Central, que es eh, el equilibrio externo. Y lo que vemos es que la cuenta corriente es 0.3 del PIB. Menor, es un déficit de cuenta corriente, por eso el valor negativo, menor de lo de hace un año. Y la pregunta siempre cuando tenemos un déficit es cómo se financia. Hay varias formas de financiarlo. Hay distintas formas de endeudamiento, corto plazo, largo plazo, privado, multilateral, etcétera. Reservas internacionales. En algún momento hemos financiado un déficit con el uso de reservas. El caso bien claro de lo que ocurrió en noviembre de 1980, que simplemente se acabaron las reservas, no había forma, y entonces vino la mayor crisis que los costarricenses con vida hoy recordamos todavía. Y vemos que la cuenta financiera tiene un número negativo porque es el uso de ahorro externo. Y entonces lo que dice, la pucha, pero ¿qué está pasando aquí? Entonces quiere decir que cuenta con más financiamiento que el déficit de cuenta corriente. Entonces, eso me lleva, sin ver el último cuadrito, eso me lleva a que deben estar sobrando dólares en esta economía. Bueno, eso es lo que está pasando. Y ese efecto, ese exceso de dólares, se ha manifestado en dos formas, ¿no? Uno no podría decirlo que es una única. Una es que el banco ha acumulado más reservas, por eso a veces está con signo positivo, una acumulación de reservas solo en el tercer trimestre de 0.3 del PIB, más de lo que se acumuló en el segundo trimestre, en el tercer trimestre del año pasado. Y la otra es una combinación de precio y cantidad, la tendencia que se ve hacia la apreciación, ligera tendencia, no es fuerte, pero que se ve a la apreciación del colón. Entonces, claro, la pregunta que cabe ahí mencionar es algo coyuntural, que ocurre solo en los terceros trimestres, o es algo que podemos ver que es una regularidad en la economía. Buena parte de las cifras, porque eso no es solamente el tercer trimestre del 2024, sino es que algo que vino ocurriendo, uno diría, ya en 2 años y medio mínimo, es que es una manifestación de una estructura productiva. Eso no quita que tal vez haya algo de otros elementos, pero el elemento que subyace es la estructura productiva de la economía, la orientación al comercio internacional, la mejora en el turismo, entre otras cosas. El gobierno central, ¿verdad? Son cifras del gobierno central. El problema de las finanzas públicas en Costa Rica no es un problema de todo el sector público, es básicamente un problema del gobierno central. Las grandes entidades públicas, lo que llaman, no me gusta esta palabra, voy a llamarlo así, las entidades autónomas, es que estoy más cuidadoso con el uso de la palabra institución, porque institución significa otra cosa, pero bueno, las entidades públicas en general son superavitarias, excepto el gobierno central. Entonces lo que tenemos es yo lo que diría, creo que en el informe se menciona algo así como un desgaste de las etapas iniciales de las mejoras de las reformas fiscales que se hicieron,
y ya hay algunas tensiones que se manifiestan en una reducción de ese superávit primario. Entonces, cada vez es como más lento la reducción de la relación deuda-producto, 60% con los nuevos datos del PIB en este momento, 60.2, o sea, una mejora de 2 décimas del PIB en un año, un déficit financiero al mes de agosto de 2.6 y una altísima carga de intereses de 3.4. El hecho de que haya superávit primario es positivo porque es lo que hace posible, al final de cuentas, esa leve reducción de la deuda-producto. Las condiciones financieras, esas más que financieras, yo diría monetarias, porque tiene que ver con agregados monetarios, la creación de dinero primario y sus efectos multiplicadores. El crédito del sector privado crece 7.9. Un elemento, digamos, una pequeña luz en el camino es que vemos una desaceleración del crédito de moneda extranjera que sigue siendo alto a 11.6, pero hay una ligera desaceleración y una aceleración de la moneda local que tiene que ver con los mecanismos de transmisión. Recuérdese que la tasa de política monetaria y sus efectos en las demás tasas primariamente trabaja sobre los colones. Puede que los dólares trabajen, pero es más indirecto el efecto. Tal vez inflación, debería ser el énfasis de este informe. Lo que tenemos es, bueno, una inflación muy cercana a cero, 0.1 negativo, y con grandes diferencias entre lo que, si son bienes regulados, bienes y servicios regulados o no regulados. Entonces, el no regulado nos gusta observarlo porque es algo así como lo que responde al mercado, donde el Estado no mete la mano, no hay precios administrativos, sino es algo así lo que se da no necesariamente por competencia, pero lo que se da por el mercado, ¿verdad? Entonces, el mercado y competencia no siempre son sinónimos, hay distintas formas de competencia. Entonces, uno dice que sí, la economía tiene una presión positiva inflacionaria de 0.2 en este momento, y algo que ustedes, estoy seguro que en la audiencia hay gente que se conoce de este tema, es un tema que ya tiene como 2 o 3 meses y cada vez se le da más énfasis, es a la divergencia entre las presiones inflacionarias de bienes y servicios. Esto que ocurre en Costa Rica, de que los bienes tienen una inflación negativa y que los servicios tienen una inflación positiva, es una regularidad en muchas partes del mundo, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, de lo que conozco, tendría que verse en Asia y en África también, ¿verdad? Eso no lo conozco, pero eso pareciera ser una regularidad. Y es un tema interesante para hablar de por qué usualmente hay más inflación en servicios que en bienes, pero no quiero distraer la presentación con eso. Entonces, nada más indicar que estamos a las puertas del dato de inflación de septiembre, perdón, de octubre. Y entonces, estimaciones preliminares con información de medio periodo, da que vamos a seguir en un valor muy bajo, probablemente negativo. Entonces, en eso no habrá cambio. Bueno, eso ahorita hablamos de las proyecciones. Entonces, las acciones de política voy a ir muy rápido porque las conocen. Los principales son los ajustes de tasa de política monetaria. 200 puntos en el 2024, 500 puntos desde marzo del 2023. No se hicieron cambios, hicimos cambios de 125 puntos en los primeros 4 meses y luego retomamos, dimos una pausa, lo que los compañeros llamaron una pausa condicionada, y luego, ante la evidencia y las proyecciones, sobre todo los supuestos que tenemos y el análisis prospectivo, llevó a que se hicieran ajustes que en suma en septiembre y octubre dieron 75 puntos base. Aquí voy a ir de la última parte, del último rectangulito a la parte del centro. En realidad, el Banco Central ha estado muy activo creando dinero. ¿Y cómo ha creado dinero? Pues lo ha creado aumentando su posición de reservas, aumentando lo que se llama el viaje financiero. La participación del Banco Central en el mercado cambiario del sector público no bancario es totalmente neutra, ¿verdad? Porque esos colones tienen que proveerlos el sector público no bancario, entonces los retira por un rato
y se los vuelve a dar al sistema cuando compra los dólares, pero el movimiento neto es cero. Pero las compras de reservas sí llevan a aumentos en la cantidad de dinero. Compras de reservas, entonces el banco, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es que tiene un exceso de liquidez, en algún momento supera el billón de colones diario, y trata de estabilizarlo. Y ha habido una mayor creatividad, diría yo, de los compañeros hay un comité de mercados y los compañeros propiamente de la división de activos y pasivos, de crear instrumentos y utilizar los instrumentos de deuda también para esterilizar ese exceso monetario. De hecho, esa esterilización, la que llamamos de mayor calidad, le decimos, cuando se coloca un bono de estabilización monetaria, en cambio cuando se coloca un instrumento a 1, 7 o 14 días plazo, porque es una esterilización muy corta y lleva a que el día siguiente, es una locura, ¿verdad? Al día siguiente tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Hicimos una subasta por, digamos, 900.000 millones de colones ayer, hoy eso vence y hoy en la tarde tenemos que hacer otra subasta, vamos a ver cuál sería el exceso monetario. Entonces, bueno, es como los bancos centrales contemporáneos hacen política monetaria. Entonces, lo que hablaba, el gráfico más de la derecha es el gráfico que habla de los excesos monetarios, donde tenemos algo que debe fascinar, me imagino, a los conocedores de finanzas. Yo no soy un conocedor de finanzas. Uno es todavía la deficiente transmisión de los movimientos de la tasa de política monetaria, inclusive a la tasa básica, ¿verdad? Que es una tasa pasiva, a la tasa pasiva negociada, ahí sí se transmite con mucha mayor fuerza, pero la frustración, por llamarlo de alguna manera, de las tasas activas. Aunque tengo que reconocer que en el último trimestre eso ha mejorado. En este momento de transmisión ya va como por la mitad del cambio, depende de la actividad que mire, manufactura, comercio, si hay efectivas reducciones de tasas de interés. Y el elemento que, digamos, que distorsiona todo este cuadro es los créditos en consumo. Recuerde que son créditos que son más riesgosos, probablemente no tienen garantía o garantía real, a veces son confiadores o el conocimiento o la historia simplemente de pago que tenga el deudor, y entonces ahí el intermediario financiero, para cubrirse, pues aplica lo más que la regulación le permite, a veces lo llega a las tasas máximas que calcula el Banco Central, pero es que la ley le pide que calcule. Y claro, eso, el hecho de que sea un precio administrativo que se pegue al máximo, eso pues revela varias cosas, entre ellas una deficiente competencia. La parte que sí debe fascinar, digo yo, a la gente de finanzas es que el cálculo mecánico del premio por ahorrar en colones o dólares dice que es a favor de los dólares, o sea, se encuentra los colones en estos números, ¿verdad? En 230 puntos base, pongamos 225 puntos base, depende del plazo. Muy probablemente, si uno le incluye el costo de transacción, ¿verdad? Porque si uno tiene unos colones, tiene que ir a comprar unos dólares, le aplica un tipo de cambio de venta, ¿verdad? Y luego si quiere volverse de los colones de los dólares a los colones, aplica el tipo de cambio de compra. Entonces esos 2,5, 2,7 puntos porcentuales de costo de transacción en un año, porque en el corto plazo sería menos, si lo hacemos bien, el cálculo financiero bien, entonces probablemente sería mayor. Entonces, parte de ese costo, creemos que es una de las cosas que evita que la gente que sepa de finanzas haga con más fuerza el cambio de portafolio. De hecho, se ha mantenido muy estable, no hemos visto esos cambios masivos. Es uno podría decir, una mayor competencia en el mercado de divisas podría llevar a una mayor velocidad de cambios en los portafolios entre colones y dólares. Pero bueno, eso es lo que presentamos. Hubo un momento en que se creía que si esto se mantenía así, además creo que se fue la argumentación de buena parte de analistas, que para que el tipo de cambio subiera, lo que tenía que hacer el Banco Central era generar un castigo a los ahorrantes en colones para que se pasaran a dólares. Bueno, parte de eso lo hemos hecho y no se ha visto lo que se esperaba, ¿verdad? Pero no lo hemos hecho por querer castigos o premios, no lo hemos hecho por eso,
lo hemos hecho pensando en cuál es la tasa de política monetaria adecuada para la postura inflacionaria del Banco Central, o para la situación inflacionaria y la postura monetaria del Banco Central. Perdónenme, pero no quiero confundir con eso. Bueno, los excesos de liquidez, ¿verdad? Son altos, como decía, vean que en algún momento superan el billón de colones. Si algo ha ocurrido vamos, con las situaciones de las entidades financieras que hemos conocido de los últimos meses, es que ha generado nerviosismo, ha tenido efectos sobre algunas otras entidades, les han demandado depósitos, traslado de depósitos de un tipo de entidad hacia otra, etc. Pero no hemos tenido en el sistema un problema de liquidez, o sea, no hay problemas sistémicos de liquidez. Y en parte hay que reconocer, digamos, que una de las cosas que se ha dicho desde el punto de vista de la supervisión y la regulación, de que aquí hay una adecuada situación de liquidez en la economía, en los bancos, en instituciones financieras, entidades financieras, perdón, eso es cierto, bueno, y es una manifestación, porque ¿de quién es estos recursos? Básicamente entidades financieras. Y básicamente eso uno podría pensar es como una especie, en la práctica de hecho es un depósito de garantía que tienen los depositantes. No instituido por una norma, sino por la práctica de los bancos de tener estas reservas en el Banco Central. Pero bueno, eso daría para otra discusión. La parte cambiaria, tengo poco que agregarles, no hay ninguna novedad. Las cantidades ofrecidas durante todo el año han sido mayores que las cantidades demandadas. En algunos momentos se tiende a reducir levemente ese superávit. Y tuvo algún efecto sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio, bueno, bien, digamos, en buena medida fluctuando de acuerdo con las condiciones del mercado. Como les decía, la variación acumulada, que es de 31 de diciembre del año pasado a no llega a una apreciación del 2%, que es baja, esa apreciación. Y hay gente muy conocedora, muy respetable, que dice que lo que ocurre en Costa Rica es un tipo de cambio que aún sigue en busca de su nivel de equilibrio, ¿verdad? Entonces, que lo veremos en los próximos meses. Eso le ha llevado al Banco Central como digo, esos excesos de divisas, parte se ha manifestado en esa tendencia a la apreciación, parte en la acumulación de reservas. En este momento el Banco Central tiene del indicador de reservas adecuadas, del indicador de mínimo de reservas adecuadas, tiene 47% más de ese valor mínimo. La literatura que usa esta métrica, porque hay otras métricas, dice que hay que tener entre 0 y 50% más ese nivel mínimo de reservas adecuadas. Casi ya vamos llegando a ese 50%. Entonces ahí puede ser una discusión interesante de si vamos a superar ese 150 o no. Porque el PIB se acerca a un nivel de 100 mil millones de dólares en Costa Rica, entonces da parecido que el nivel de reservas es cercano al 15%, ¿verdad? Tenemos 14 mil y resto de millones de dólares para un PIB de 94 mil, 97 mil. Habría que revisar el dato, entonces da 14.9, que también es un dato para revisar y entender. En el contexto histórico nuestro, 14.9 son casi los valores máximos históricos. Si nos comparamos con otros países latinoamericanos, no somos de lejos ni siquiera el valor promedio, estamos por debajo. Si nos comparamos con países emergentes, con grado de inversión, estamos en la parte baja de esa distribución. Entonces, creo que ya lo hemos mencionado en otras discusiones, son de discusiones que se hablan de cuánto espacio más hay para acumular reservas. No es que queramos, pero hay espacio. Entonces, si hay espacio, podríamos utilizarlo. Esa sería, digamos, una forma que uno puede ver esto. Predicciones de la economía, no voy a gastar mucho tiempo en esto, simplemente vean la parte de celeste, las columnas celestes, hay muchos valores muy pequeños, 0, 0,2, 0,1, una cosa así con distintos signos. Lo que quiero destacar son todos estos valores que tienen que ver con los precios de los hidrocarburos. Eso ha sido, creo que, una sorpresa, no en Costa Rica, sino en el mundo. Hace un año se hablaban de precios, que la tendencia iba a ser de crecimiento de precios por el conflicto en el Medio Oriente. Y
el mercado, en realidad, la respuesta del mercado ha ajustado tanto sus cantidades demandadas como ofrecidas, que ha hecho que los precios del petróleo bajen. De hecho, eso fue lo que hizo que el banco ajustara hacia abajo sus proyecciones de inflación, porque vimos prospectivamente que este efecto venía, y a ese se le agrega el efecto de los alimentos, de los granos. Vean que una variación de 18% negativa en el 2024 y todavía es inferior en 2.4 puntos porcentuales a lo que se supuso en el mes de julio. Claro, eso tiene un efecto sobre términos de intercambio. Un intercambio que lo que establece es lo que es el poder adquisitivo de nuestras exportaciones crecen con respecto a las importaciones. Y el otro datito que imagino que la gente que le da seguimiento tiene mucho interés en esto es, eso no somos nosotros, no somos el Banco Central, somos, digamos, transmitimos información de fuentes internacionales de lo que se espera con tasas de interés, tal vez no tanto del 2024, como José Luis, que las cartas están sobre la mesa de este 2024, pero el 2025 que se esperan reducciones adicionales. Ayer en ese programa que les conté televisivo que observaba la perspectiva del mercado, o al menos de los analistas que estaban ahí que han visto en el mercado, es que 4 reducciones de la tasa de fondos federales en los Estados Unidos en el 2025. Aquí, por las distintas fuentes y demás, en ese momento decía que se espera una reducción de 80 puntos base. Entonces, la perspectiva en general es que las tasas van a seguir bajando y lo que queda el 24 y el 25. Yo digo, hace un año decíamos exactamente lo mismo y no ocurrió con la velocidad que se quería. Y en la economía nacional, algunos datos, esos ustedes ya los conocen, ¿verdad? Ya la prensa ha dado profusa cobertura de que se revisó al alza el crecimiento del 2024 de 4 a 4.1 y el del 2025 se rebajó en una décima de 4 a 3.9. Y cuando lo vemos por componentes del gasto, son lo que más fuerte crece. Si hacemos, lo hiciéramos como aporte de crecimiento, diríamos que esa es la parte de lo que llamamos la demanda interna. Consumo de hogares, consumo del gobierno aporta un poquito, pero muy poco porque casi que no crece, ¿verdad? Todavía bajo la ley de la regla fiscal. La formación bruta de capital, que es alta, es buena, pero desacelera con respecto al 2023. Esto tiene que ver mucho con lo que ha pasado con construcción. De hecho, en lo que son cierto equipo y equipo de transporte, más bien lo que hay en Costa Rica en este momento hay una renovación de ese tipo de activos fijos. Las exportaciones siguen altas, con tasas más del 4%, pero 4.9, 5.8 en el 4.25, pero moderan respecto a el excepcional comportamiento que hubo en el año 23. Y las importaciones sí crecen un poquito más, es de esperar que crecieran un poquito más, entre otras cosas, por el dinamismo de algunas de las zonas francas, y por otro lado, pues no debería esperar que haya algún efecto de tipo de cambio, sobre todo en el caso de los servicios, algo que a los costarricenses les gusta mucho es viajar. Este año hemos visto ese aumento el turismo en parte modera porque es un neto, y entonces hay gente que sale a otras partes a hacer turismo. Cuando lo vemos por el lado de actividad económica, tal vez señalar cualitativamente que son actividades muchas ligadas a servicios, los servicios empresariales, las inmobiliarias, las financieras y de seguros, almacenamiento y transporte, hoteles y restaurantes, muy ligado al turismo, y luego lo que es de agricultura, que crece un poquito más de lo que habíamos dicho en julio, pero crece poco, 1.8. La manufactura está viviendo una segunda época dorada en Costa Rica con los crecimientos que tiene la manufactura, mucho ligado a zonas francas, a dispositivos médicos. Construcción, ¿verdad?, que creció tan alto el año pasado, se modera y crece negativa 2 décimas este año. Entonces es lo rescatable. Aquí
nosotros lo vemos por el lado del gasto, igual, ¿qué son esos cambios? ¿Por qué nos cambia? Pelea, cambia muy poco. Las proyecciones, los cambios son entre componentes que tienden a compensarse. La formación bruta de capital fijo, que tiene que ver con la construcción, que es uno de los mayores ajustes, y el otro es en las exportaciones de servicios, que tiene que ver por un ajuste hacia la baja que hicimos en algo que sigue siendo alto todavía, un buen nivel de crecimiento, pero el turismo. Consultamos distintas fuentes y demás, y hay esa revisión hacia la baja en el turismo, sin que eso signifique que se crece poco, se sigue creciendo relativamente alto en el turismo en particular. Cuando vemos esas proyecciones, de nuevo, ¿verdad? Ahora por actividad económica, ven que hoteles y restaurantes muy ligados al turismo 5,5 y 4,6, son tasas relativamente altas. Cuando lo vemos igual, ¿cuáles son los elementos que más destacan? Construcción, sobre todo la de destino privado, revisamos hacia la baja el crecimiento, está creciendo poco o negativo, y de hecho el destino público crece alto. Es un cambio en el que ocurre con muchos años de que en realidad el destino público está aportando más al crecimiento de la construcción. Pero lamentablemente en estas cifras, en esta realidad, el destino privado se contrae con respecto al año previo. Y lo otro es que vale la pena destacar, bueno, yo había dicho transporte y almacenamiento, pero tal vez el caso más llamativo es el caso de la construcción, con ese crecimiento negativo que tiene, y que son las diferencias que estamos haciendo con lo que habíamos estimado en julio. Ya no probablemente de actividad económica, sino de otros indicadores, algunos, digamos, resumen. Entonces, déficit de cuenta corriente, estoy hablando para todo el año, otra vez. ¿Qué es? ¿Por qué está majadero con la cuenta corriente? Yo preguntaría. Porque Costa Rica es un país que tradicionalmente fue de altos déficits de cuenta corriente. Y eso ha cambiado en los últimos años. De hecho, en uno de los recuadros que hicieron los compañeros de la edición económica, hablaban de esa tendencia secular del déficit de cuenta corriente a irse por debajo del 2%. Y vean que en los 2 años se estima menos del 2%. Entonces, uno debe preguntar, ¿y cuál es el valor de cómo se va a financiar ese déficit? Ese déficit en buena parte se financia, no tengo el dato aquí, pero se financia con inversión directa, que crece a más del 4,5%, en algunos casos se va al 5% en los últimos años. Entonces dicen, lo que estaba ocurriendo es que ese déficit está sobrefinanciado. Entonces, si eso está sobrefinanciado, ¿dónde están los dólares? Bueno, los dólares están en los activos de reserva. Bueno, observan, ¿verdad? Que mantenemos niveles con respecto a PIB, niveles altos históricamente, ¿verdad? Alrededor del 15%, de un PIB que crece, es un porcentaje, como porcentaje se mantiene estable, pero es un PIB que es creciente, que crece al 4%. Y de hecho, las cifras del 2024, alguien un poquito más acucioso podría darse cuenta que son mejores de lo que aparece en este cuadro, porque este año se pagaron casi los 1.000 millones entre principal e intereses de lo del FRAR en febrero de este año, febrero-marzo. Entonces, esa parte, destacarla. En el gobierno central, las finanzas públicas, lo que se dice es que este año hay un deterioro en superávit primario, va a ser menor, aún superávit, pero menor al que fue el año anterior, y que se espera cuando ya entre con más fuerza las deudas a menores tasas de interés, por la caída de tasas de interés, esa sustitución de deuda de altas tasas, de deuda por menores tasas, se esperaría que el superávit primario recupere luego el nivel de 1,6. La inflación vemos que este año probablemente termine cercana a cero, un valor negativo pequeño, pero negativo, e iría hacia el rango de tolerancia en el 2025, ya en 2025
en el tercer trimestre esperamos, ¿verdad?, que sea superior al 2%. Y desde el punto de vista monetario, los crecimientos de los agregados andan alrededor de los más amplios, de alrededor del 7%, porque podríamos dar más. Y entonces uno lo que dice, ¿qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que es relevante para saber si está creciendo mucho o no un agregado? Bueno, ¿cuál es el crecimiento real de la economía? Alrededor de 4%. ¿Cuál es la meta de inflación? 3%. Y algo por profundización financiera, que usualmente lo estimamos como alrededor de un punto porcentual. Entonces, si hacemos esa tasa compuesta, no sumas y multiplicación, y eso da más del 8%. Entonces, con un crecimiento de la liquidez de poquito más de 7, quiere decir que no se acumulan presiones inflacionarias desde el punto de vista monetario más allá de la meta inflacionaria. Entonces eso daría, digamos, que desde el punto de vista monetario no se están creando, no se incuban presiones inflacionarias. Lo que dije con precios, ¿verdad? Tanto en la inflación general como la subyacente. La general se espera que entre en el tercer trimestre del 2025 un valor superior al 2% en el rango de tolerancia, y la subyacente, que ha sido positiva siempre y demás, que entre un trimestre antes en el segundo trimestre. Balance de riesgos, eso pues hay que tener mucho cuidado, pero no podemos ignorarlo, ¿verdad? Sabemos que la persistencia de una inflación baja y por debajo del rango de tolerancia influye sobre las expectativas, sobre todo en Costa Rica, aquí hay alguna evidencia en que las expectativas tienden a ser adaptativas. O sea, de lo que observo hoy, digo que va a ser el futuro. No de lo que pienso que será el futuro, sino de lo que observé hoy y en el pasado va a ser el futuro. Y entonces eso, algo de eso podríamos estar teniendo, porque ya las expectativas se ubican por debajo del 3, entre 2 y 2.4, depende de lo que se mire. Y un crecimiento mundial, un país pequeño y abierto, entonces dependemos de la demanda externa. Si el mundo crece menos, hay menos poder de compra del resto del mundo, y eso es menor, digamos, capacidad de demanda de ellos, y entonces eso eventualmente nos afecta. Entonces, a menor presión de demanda, menor presión sobre precios. Entonces, por eso se llama el riesgo a la baja. Y algo que vimos que, de hecho, del último ajuste de la tasa de política monetaria al día miércoles pasado, no habíamos visto ningún ajuste en las tasas de interés, ¿verdad? Entonces, en la tasa básica pasiva ya que se ha mantenido las últimas 3 semanas en 4.25. Entonces, ese menor traslado de los ajustes a la baja en la tasa de política monetaria hacia las tasas activas es lo que hace que no, por decirlo así, no activa la demanda. Al no activar la demanda, entonces, digamos, se corta ese mecanismo de transmisión, y eso va a decir que si la inflación es baja, pues la va a continuar en niveles bajos, porque no hay presiones de demanda. Al alza, aquí hay que hacer una aclaración. Lo que ocurre en el mundo con la fragmentación, con la fragmentación en bloques, con los riesgos geopolíticos, tiene efectos hacia el alza y hacia la baja. Nada más hay que calificar en cuál es el dominante. Pero en el caso del alza, ya lo vimos, sobre todo con el conflicto bélico en Europa, ya lo vimos, ¿verdad? Que eso tiende a desviar comercio, por un lado. Hay medidas restrictivas que impactan la producción y el comercio internacional, costos de transporte y demás, que eso afecta a precios. Y esos precios como costos, ya no como presión de demanda, sino como costos, afectarían la inflación. Entonces, afectarían hacia el alza. Y ahí es terrible porque es muy poco lo que se puede hacer en términos de política monetaria, ¿verdad? Si los costos de transporte son mayores, ni modo, más bien, desde el punto de vista de política monetaria, usualmente la reacción de los bancos centrales es que preventivamente actúan con ajustes en la tasa de política hacia el alza para evitar efectos de segunda ronda. Y algo que también creo que es evidente de más de una forma, los fenómenos climatológicos, tanto locales como externos. Este año, de hecho, en algún momento se habló de apagones por falta de agua. Bueno, el país estaba haciendo los anuncios y planeando los calendarios, y bueno, empezó la época lluviosa con fuerza, y que no fue necesario, que todavía nos dura hasta este noviembre, esta temporada lluviosa, y no fue necesario hacer los recortes. Entonces, en materia de política, pues
tampoco hay mayor novedad. Por el momento el banco mantiene la tasa, la meta de inflación del 3%, y lo que se habló con la prensa es que, y tal vez ahora lo hablamos, si nos lo permite, más amplio de la posibilidad del banco de reconsiderar una realización de la meta, ¿verdad? Eso es, y que consideramos que esa es una discusión cuya responsabilidad es del Banco Central, pero que no le hace ningún daño al Banco Central escuchar opiniones, hay mucha gente calificada, tanto interna como externa, hay gente que ha sido parte del proceso en distintas etapas, y sí, creo que solo beneficios podemos obtener de escuchar las distintas opiniones, no importa en la dirección que sea, ¿verdad? Y creo que eso es parte de los costarricenses de escucharnos los unos a los otros, aunque pensemos distinto. Entonces, por el momento, mantiene la política que el banco, de acuerdo con su análisis prospectivo, siempre basado en evidencia, de la coyuntura, de las proyecciones que tenga, de la inflación, de sus componentes y demás, hará los ajustes en la dirección que considere conveniente a la tasa de política monetaria. Entonces, en eso no hay cambio. El banco sigue, creo que es una parte no muy visible, pero hace una gestión muy activa de la deuda de la liquidez para esterilizar ese exceso monetario, y pues continuará con eso, no tiene por qué haber cambio. Y actividades como esta forma parte de este proceso que inició tal vez hace unos 6 o 7 años de una visión consciente de mejorar la calidad de la comunicación del banco y la calidad, la frecuencia de la comunicación del banco con los distintos públicos, para explicar qué es lo que pasa en la economía, para compartir cuál es nuestra visión, explicar las visiones de política monetaria y dar una idea, digamos, de cuál es su orientación de política del banco en general. Participará en los mercados, tanto cambiario como financieros. En el cambiario en particular, lo que le dice la ley, atender los requerimientos del sector público no bancario. Podríamos tal vez comprar un poquito más de reservas, como lo hemos hecho en el 2024, para mejorar el blindaje, eso se llaman requerimientos propios, y obviamente lo que la ley le pide, ¿verdad?, es que mitigue las fluctuaciones violentas del tipo de cambio. Aquí hay que calificarlo, fluctuaciones violentas en el tipo de cambio que respondan a movimientos que no son coherentes con la evolución de las variables fundamentales que determinan el tipo de cambio. Es muy largo para escribirlo. Bueno, y eso, los que están en mercados, que creo que hay más de una persona aquí, son operadores y demás, se dan cuenta que hay cambios operativos en ambos mercados, en el de liquidez y en el cambiario, que el propósito es, a veces, porque escuchamos a la contraparte, a las contrapartes, y nos sugieren mejoras, otras veces nos convencemos de que es necesaria una mejora. La idea es que esto ayude a la formación de expectativas y, por lo tanto, de precios. En síntesis, tenemos una economía internacional que crece poco, digamos, de forma modesta, una inflación que todavía no llega a sus niveles objetivos, pero que va hacia la baja, con incertidumbre en algunos casos. Una economía nacional que tiene un crecimiento relativamente alto y estable, el 4% para el bienio 24-25, y por el momento mantiene la meta y se espera que lleguemos al rango de tolerancia que contiene la meta de inflación en el tercer trimestre del 2025. Muy rápido, hay dos recuadros en el informe, uno que tiene que ver sobre la inversión directa y es específica sobre dispositivos médicos. Aquí nosotros a los dispositivos electrónicos, más bien a los componentes electrónicos, le hemos dado, y ojalá que siga, que le sigamos dando, ¿verdad?, mucha publicidad, porque es algo de última generación en la tecnología, ¿verdad?, en la frontera casi del conocimiento, que tiene que ver con componentes electrónicos. Bueno, por ahí hay otra industria en Costa Rica también es altamente compleja, que es dispositivos médicos, y un alto crecimientos de 2 dígitos por varios años, que es mucho, ¿verdad?, en cantidades de magnitudes reales. Y una revisión de la inflación y la política monetaria del 2021 al 2024, donde hay que aclarar tal vez el contexto en que entramos en el 2021, luego de una pandemia y en un contexto de una política monetaria muy expansiva,
que se materializó básicamente con tres acciones. Una con la reducción de 3 puntos del encaje del 2019, con la reducción de la tasa de política monetaria que se llevó por un periodo largo a 0,75, que es un valor muy bajo, a no llegar ni al 1%, y con la concesión de facilidades crediticias a los bancos, que en el monto que se les aprobó fue como 843 mil millones, pero en la práctica creo que demandaron como 826 mil millones, que aparte de eso se ha repagado, la mayor parte terminaría de repagarse, según mi memoria, no he visto los números así, en junio del 2025, ya algunos han repagado, creo que el saldo anda como por 560 mil millones, y eso ayudará a la contracción monetaria que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo iniciamos en el 21 con condiciones muy laxas desde el punto de vista monetario y que con un choque inflacionario internacional, con el riesgo de que tuviera efectos de segunda y tercera ronda, eh, de alguna forma impulsados o motivados o apoyados también por las presiones inflacionarias que nosotros habíamos creado, que repito, no es una crítica, es una descripción, porque venimos fuera, estamos saliendo de la pandemia y es fue un periodo muy especial. Con eso, José Luis, yo me voy a quedar aquí. Me disculpan más bien el exceso de tiempo que me he tomado. Voy a dejar de compartir y con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rogelio. No, pues estuvo perfecto el tiempo. Estamos bien, me parece, en la agenda para poder atender algunas preguntas de parte de las y los participantes. Las personas, recordemos que pueden hacer preguntas levantando la mano, como acaba de hacer Julio, para hacer la pregunta a viva voz, o también a través de la facilidad de preguntas y respuestas. Vamos entonces a pasar primero con la pregunta de Julio Carvajal. Déjeme nada más activarle la cámara y el micrófono a Julio. Y entonces, adelante, Julio. No sé si ya nos puedes plantear la pregunta. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted? Bien, ¿Qué tal? bien, muy amable, gracias. Muchas gracias a José Luis y por supuesto a los señores del Banco Central también. Don Roger, hoy es un día muy particular en el mundo, como todos o la mayoría sabemos, ¿verdad? Con las elecciones gringas. ¿Usted, don Roger, cree que quien vaya a estar en la Casa Blanca puede implicar una Reserva Federal moviéndose de una forma o la otra, y que eso implique también para el Banco Central de Costa Rica también que se tenga que mover diferente? Me explico. Creo que los que estamos en este foro hemos escuchado que las propuestas de política de Trump, sobre todo a nivel de tarifas y reducción de impuestos, el tema de inmigración, se habla de que serían más inflacionarias, ¿verdad? E inclusive en los mercados está el famoso Trump Trade, ¿verdad? Ya debidamente identificado, ¿verdad? E inclusive con movimientos en varios mercados, dentro de ellos el mercado de los bonos de la Reserva Federal, ¿verdad? Entonces, eso, don Roger, si ese resultado, vamos, podría implicar cambios relevantes, importantes en el manejo de la política monetaria de la Fed y también el de ustedes, ¿verdad? Eso por un lado. Y lo otro, otra consulta, don Roger, con el tema de las metas de inflación. Si no tengo el número incorrecto, creo que se habla que de todo el periodo que han estado vigentes metas de inflación, como alrededor solamente del 30% del tiempo se ha cumplido con la meta de inflación, ¿verdad? Entonces, quería preguntarle, y obviamente eso no tiene que ver únicamente con este periodo en el que usted ha estado de presidente, sino, le repito, en todo el periodo de esta cuestión de metas de inflación. Eso podría catalogarse como que no se ha logrado el objetivo en tanto tiempo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo explican ustedes eso, don Roger? Y tiene que ver algo esta discusión que recientemente se en una prensa del tema de si revisar esa meta o no, tiene que ver algo con esto, con estos resultados. Les agradezco mucho nuevamente por su tiempo. Gracias, Julio. Don Rojas.
Bueno, don Julio, ante todo, cuando me saludó, no lo saludé de palabra porque iba a esperar acá a que tuviese el micrófono activo. Entonces, igualmente saludos. Vea, eh, yo tengo mucho interés y paso relativamente interesado de lo que ocurre en la política norteamericana, pero eso es mi vida privada. Me tengo que abstener de hablar de lo que creo. Eh, pero puedo hablar de algunas cosas que se observan y no son controversiales. En realidad, los Estados Unidos, en ambos partidos, han tendido a ser proteccionistas. Eso no es exclusivo de un partido. Entonces, tal vez uno es más vocal que el otro, pero es una tendencia, vea, que se han dado, ¿verdad? Vea las sanciones en los últimos años o las tarifas que se han dado, sanciones y tarifas, eh, ¿verdad? Una administración distinta a otra, y es como que en el fondo no hay diferencia. Puede tal vez que en política migratoria, el tema de la inflación está presente como para criticarse unos a los otros, pero no en propuestas antiinflacionarias. O sea, no hemos visto nada de eso en las conversaciones. Uno podría decir que ambos probablemente sean inflacionarios. De la Reserva Federal, de lo que conozco sí, personalmente algunas personas de ellas, eh, tengo mi más alta estima y me parece que han dado una muestra a lo largo de los años de una independencia. Es un banco central muy independiente. De hecho, después de la pandemia, una crítica que debería hacer los Estados Unidos es que tiene un banco central que se le debería tener más controles por todas las facilidades crediticias y expansión monetaria que se les hizo. Pero no, a mí me parece que la Reserva Federal es un órgano muy profesional y con independencia, y quien gane hará lo que tenga que hacer, parecido a como lo hacen los bancos centrales contemporáneos, que es prospectivamente, con base en datos, un análisis probablemente de la inflación, de sus determinantes, de sus proyecciones, y tomarán las decisiones que tengan que tomar. Con lo de la meta de inflación, eso va a ser bien interesante porque yo soy consciente de que al recordar que se ha hablado de eso, porque ya de eso se ha hablado conmigo, para ser franco, de eso se ha hablado siempre en el Banco Central, siempre. De hecho, la forma en que se fija la inflación, la meta de inflación en Costa Rica, no fue con un valor particular, sino con un concepto. El concepto era la inflación promedio de los principales socios comerciales en el mediano y largo plazo. Y es un concepto que tiene que operativizarse, calcularse, y de hecho el número dio 2 y resto, y para términos de comunicación lo que se utilizó fue el 3, pero la revisión de la meta siempre ha estado. Costa Rica no es un país maduro en metas de inflación. Elementos de metas de inflación en Costa Rica los encontramos desde el 2006, desde octubre del 2006, y luego en el 2011 con el mercado de liquidez, con el MIL, luego las metas, de hecho la meta del 3% se adoptó antes de adoptar el régimen formalmente, que fue un acuerdo de junta directiva. Algo que espero que algún historiador algún día recoja, tal vez el presidente más reformador que ha tenido el Banco Central en los últimos 50 años probablemente, ha sido don Olivier Castro. No pasa en los radares, pero reformador en materia de Banco Central. Fue el presidente que instauró oficialmente un régimen cambiario en Costa Rica, el de la fluctuación cambiaria, en el 2015, y fue un presidente que oficialmente, creo que la primera vez que se habló de un régimen monetario, que fue el régimen de inflación en enero del 2018. Hablamos a veces de otros, pero ahí estaba Olivier. Es un caso muy, muy interesante, digamos, de cómo una personalidad determina lo que se le reconoce o no, pero yo imagino que eso en procesos en el tiempo, ahí están los datos. Entonces, la revisión de la meta es algo que ha estado siempre. Ya en el 2019 internamente se comentaba, tanto fue así que con la madurez de que era una discusión ya instalada en el banco, y ya fue decisión de junta, en el informe creo que se llamaba informe del programa macroeconómico del 2020, de enero del 2020, y el banco se atreve a decir que hará esa revisión.
Pero es lo que pasa, eso tienes una lección para los que usan el término forward guidance. ¿Ah? Decimos que si pasa tal cosa vamos a hacer tal otra y no tomamos en cuenta las otras cosas que pueden pasar. Y vamos a revisar la meta y se vino la pandemia. Entonces es una locura, ¿verdad? Ante las prioridades que tenía el país, y nos pusiéramos en la exquisitez y le quitábamos medio punto, un punto a una meta de inflación cuando las urgencias del país eran otras. Y entonces todo el periodo, ¿no?, de relativa turbulencia que hubo hasta el 2022 tampoco era el mejor momento. Y si nos adheríamos al criterio de la inflación de los socios comerciales, ¿qué le pasó a la inflación de los socios comerciales? Dejó de bajar, aumentó. Entonces, como que las cosas siguen en contrario a lo que lo habíamos planeado. Creemos ahora que de nuevo, tanto el país como el banco están en condiciones de tomar esa discusión y pensar, ¿verdad? Que otros países la han cambiado. Ahora, sobre eso estaba en el diseño original del esquema de método de inflación. Siempre ha estado, como digo, una discusión. El banco seriamente empezó a hablar de método de inflación como en el 2004, ya con un propósito que hacia eso vamos. De hecho, bueno, lástima que no, lamentable, ¿verdad?, que no puedo corroborar estas palabras, pero don Francisco Gutiérrez, dice Francisco Gutiérrez, de paz descanse, llevó un informe de inflación, lo expuso al público, y él habló ahí porque era el plan de la División Económica en aquella época que le propuso, de ir a hacer una flexibilidad cambiaria, ir a hacer metas de inflación, que tendríamos en algún momento un tipo de cambio libre, flotante. Y don Francisco hacía la broma, dice, es que nadie me cree, dice, no tuve preguntas, nadie, o sea, algo que es tan fundamental, no hubo reacción, o sea, simplemente no se creía que Costa Rica podía llegar a eso. Bueno, ahí hemos estado. Si uno observa, la Reserva Federal estuvo por más de una década con inflación por debajo del 2%, y ahora tiene como 3 años de estar con inflaciones de más del 3%. Estamos hablando de 13 años. En general, la meta tiene que ser algo creíble, algo alcanzable y entender. Y aquí también tenemos que reconocer la humildad, las limitaciones de nuestra profesión. ¿De qué depende la inflación? Vean. Al enfoque monetario, muy probablemente diría la inflación depende de los excesos monetarios, de las expectativas y algo más, el famoso mu. Si usted le toma a un neokeynesiano, ¿de qué depende la inflación? Hace algo parecido a una curva de Phillips y dice la inflación va a depender de la brecha de productos y las expectativas de inflación más otro mu. Entonces, esa es la forma econométrica de decir de algo que nosotros conocemos y de una parte que no conocemos, que es el mu. Todos esos valores aleatorios, no observables, que no sabemos qué es. Entonces, muy probablemente el fenómeno inflacionario en el mundo, no en Costa Rica, todavía no lo conocemos plenamente. Entonces, la parte que podemos controlar es esas variables que hemos dicho, depende del enfoque que se adopte. Y hay otras partes que no podemos controlar. Y lo que ha ocurrido en Costa Rica, que hay una parte, choques externos, que son superiores al poder que tiene la política monetaria, y por eso, vean ustedes, íbamos en una senda. Además, la inflación ha sido creciente. Si ustedes ven la inflación de algo así como de junio del año pasado a la fecha, ha sido creciente, nada más que como estaba en negativo, es cada vez menos negativa, pero ha sido creciente la inflación. Vemos los precios de futuros de petróleo y observamos que vienen para abajo. ¿Cuál efecto va a tener eso en nuestra inflación? Para abajo. Y tenemos que comunicarlo. Además, ese es parte del propósito, que es no sorprendernos en decir, no, miren, hay presiones deflacionarias que vienen por tema de costos. Más, en este caso no fueron solo combustibles, sino combustibles y alimentos. Y lo comunicamos. Y claro, el Banco Central, no, eso nos toca, y eso fue una decisión consciente para aceptar estar aquí, y quiera recibir críticas. Sí, mire, se equivocaron una vez más, mire cómo se equivocan. Sí, pero sería mayor el error que observando eso no lo comunico. Entonces, hay de todo un poco, Julio. Es un entendimiento de la inflación. Creo que ahí están las condiciones para revisarlo. Y es lo que le puedo decir. No sé si con eso le respondo. Es lo que le puedo decir más o menos en este momento. Antes de pasarle la palabra a Alonso,
El tema de la meta de inflación es un tema bien complejo para lo que hacen los bancos centrales, porque tienen que combinar, digamos, la simplicidad y la facilidad de comunicación de la meta, de manera que se anclen las expectativas, pero al mismo tiempo, como usted lo planteaba, hay multitud de factores que en el corto plazo pueden desviar la inflación observada, y no por factores que correspondan a acción de Banco Central, digamos, o a comportamiento de demanda interna. Pues, de hecho, en los últimos años, si uno ve el caso costarricense, que de hecho nosotros estamos trabajando un poquitito para analizar un poco este tema, ¿verdad? Los periodos tanto al alza como a la baja, es decir, la inflación es por encima de la meta como por debajo de la meta de inflación, en el caso de Costa Rica, están muy afectados por shock externos de precios de materias primas, por ejemplo, y por el impacto que tiene. Y digamos, si uno aplicara el librillo de las metas de inflación al pie de la letra, probablemente ante esos shocks no es, digamos, no siempre se actúa con la misma intensidad. No sé si recuerdan, hace algunos años, siempre el presidente del Banco Central, el gobernador del Banco Central de Inglaterra, tiene que preparar una carta para responderle al Ejecutivo cuál es su valoración acerca de la política futura. Y cuando los efectos eran de este tipo, generalmente siempre se hacía la salvedad de que habían factores que no tenían que ver directamente, digamos, con los componentes de demanda local, ¿no? Entonces, hay que escoger una meta que sea sencilla de entender, pero al mismo tiempo el fenómeno es un fenómeno muy complejo, ¿no? Con múltiples factores que hay que también sopesar a la hora de hacer lo que ustedes hacen. Ahora sí, sí, Alonso, adelante, más bien no sé si supongo que vas a complementar allá. Sí, no, muchas gracias. Tengo que saludar y disculparme porque me están esperando por una actividad del banco, pero lo que quería era complementar muy brevemente todo lo que ustedes dos han comentado. En general, desde que se establecieron este esquema de política monetaria en el banco ha sido exitoso. Por supuesto que las eh, variaciones en algunos momentos del tiempo han estado por encima, por debajo, pero por ejemplo, en el periodo inflacionario y que luego fue deflacionario, el crecimiento de los precios ha estado, digamos, más o menos congruente con esa meta de inflación. Lo que pasa es que las variaciones interanuales suben y bajan, pero cuando uno compara el punto inicial del punto final, es más o menos un crecimiento congruente con esas metas. Y eso ha sido la tónica desde que empezó a operar el esquema, ¿verdad? Entonces, la meta es muy importante, pero al final de cuentas, lo que es relevante es que haya un crecimiento bajo y estable, digamos, una inflación baja y estable, un crecimiento moderado de los precios. Y eso se ha logrado de manera muy satisfactoria en el caso costarricense. Entonces, sé que hay críticas de que tal vez no se cumple en cuanto a la meta, pero nosotros hicimos una revisión y eso ocurre también en muchos otros países. No estamos tan lejos de la media de cuánto estamos cumpliendo en meses promedio y en desviación promedio de la meta, y eso creo que es una consideración que hay que tener a la hora de evaluar el mecanismo y más bien evaluar las virtudes que ha tenido el esquema. Y eso era, y con eso les agradezco mucho y me despido. Gracias. Gracias, Alonso. Tenemos algunas preguntas más, don Roger, en el chat. ¿Podemos continuar un poquito más? Sí, sí, no, con mucho gusto. Ok, tenemos una pregunta de un usuario que no puso su nombre, pero eso no es problema. Solo que la pregunta es un poco larga, entonces voy a leerla rápidamente. Dice que se plantea un escenario muy probable en el cual las tasas de interés internacionales representadas por la referencia de la FED hacia finales de 2025 se ubican entre 3 y un 3,5%, notablemente más bajas que hoy y más bajas que la referencia de la tasa política monetaria del Banco Central actual, que es 4%. De materializarse este escenario, retornaríamos a una relación usual en la que los tipos locales son más altos que los internacionales. Esta relación podría volver a atraer dólares o bien desincentivar la salida de dólares por inversiones en cartera, trayendo las mismas presiones de apreciación cambiaria que llevaron al Banco Central a la inusual acción de bajar la tasa política monetaria por debajo de la tasa de la FED. En este escenario, el Banco Central de Costa Rica se vería nuevamente en el dilema de si baja las tasas locales otra vez, buscando nuevamente posicionar su tasa de referencia al mismo nivel o debajo de la tasa de la FED para limitar la caída del tipo de cambio, debido a que no hacerlo implicaría dejar que el tipo de cambio caiga, motivando el reclamo y presión social de grupos de interés influyentes como por ejemplo exportadores o sector turismo. Y aquí viene la pregunta.
digamos, la pregunta es, ¿considera usted este escenario posible? Principalmente considerando que ante este mismo dilema visto durante el 2024, el Banco Central para resolverlo eligió, él lo califica como inusual camino, él o ella lo califica, perdón, como inusual camino de bajar su tasa de política monetaria por debajo de la FED. Ok, vamos a ver. Está muy bien articulado lo que se dice. Hay cosas que tienen elementos que efectivamente han ocurrido. Hay cosas que hacen supuestos de cosas que no han ocurrido y que podemos dar prueba de que eso no ha ocurrido. Sobre todo en estos 2 años y resto, sobre los movimientos que llaman de portafolio, que hay 2 tipos de movimientos. Uno es que los costarricenses nos cambiamos de moneda, de colones a dólares, de dólares a colones. Eso es aquí, internamente. Nos cambiamos de moneda, pero no le pasa nada en términos simples a las reservas internacionales, porque los dólares siguen en el país. Y puede haber el caso de que una gente ya dice, no, ya tuve suficiente con este país, y pone la plata en Panamá o en Miami o en alguna otra parte del mundo. Okay. Entonces ahí sí tenemos un efecto, porque ahí sí se nos caen las reservas y las presiones cambiarias son mayores y demás. Okay. ¿No? ¿Por qué el banco ha cambiado la tasa de interés? ¿Cuál ha sido el mensaje una y otra vez? Porque quiere controlar la inflación. No ha sido por tipo de cambio, no ha sido por ninguna otra razón, ha sido por inflación. Y de hecho, el banco, le hemos dicho, toma en cuenta una serie de consideraciones de variables, algunas internas, otras internacionales, pero no es un cálculo mecánico de que si la tasa de la Reserva Federal está en 5, nosotros tenemos que estar en 5,5 o al revés. Es una decisión que en cada momento se hace, se valora, se pondera, y por eso los miembros de la Junta votan y justifican su voto. Entonces, no sé qué le puedo decir. Digamos, hasta el momento la orientación de la Junta en los últimos años ha sido con la inflación como prioridad. No hemos utilizado la tasa de interés como instrumento cambiario, para nada, Y de hecho, vamos a ver, si hubiera sido así, el bajar la tasa de interés, cuando la bajamos ahora en septiembre o en octubre, o antes de eso, en abril, más bien se hizo tomando un paso que Latinoamérica completa nos está observando. Lo digo porque participo en reuniones y los bancos centrales con mucho interés en Costa Rica, porque veían como muy, de alguna forma, audaz de Costa Rica, tener una tasa de política por debajo de la tasa de la Reserva Federal. Entonces nosotros decimos, no, es que como estamos convencidos de que no son movimientos de capitales, entonces que es la economía real, entonces no tenemos por qué tener una tasa de ese nivel. Es la meta de inflación o el resultado inflacionario el que nos dirá el nivel de la tasa. Ahora, ¿qué puede pasar a futuro? No tengo respuesta. Igual, cuando lleguen las reuniones del año entrante, en enero o en marzo, en ese momento evaluaremos y ahí tomaremos la decisión de si sube o se baja la tasa o se deja igual. Pero tal vez hay aquí, como digo, una respuesta muy bonita o una pregunta muy bonita, muy articulada, con buen lenguaje y todo, pero parte de algunas cosas que no son ciertas, como que el Banco Central hace política monetaria con un objetivo cambiario. Eso no lo hace. Muchas gracias, don Roger. Tenemos una pregunta de don Mauricio Porras. Dice que si el exceso de oferta de divisas en el mercado cambiario obedece a un cambio estructural en la economía, ¿hasta cuándo podrá el Banco Central, la pregunta la plantea como hasta cuándo podrá el Banco Central sostener el dólar dado el nivel elevado de reservas? No sé. Sí, esa pregunta de una u otra forma se nos la hace. Claro. La evidencia estadística apunta de que sí hay un cambio estructural en la economía costarricense. No es un cambio estructural que se dio en febrero del 2020 o con la pandemia, sino es un cambio que venía, la pandemia altera un poco, pero la tendencia viene. Por eso fue que los compañeros del banco hicieron el análisis del déficit de cuenta corriente de los últimos 40 años, y eso se presentó en unos informes, y se ve ese cambio poco a poco que se ha venido dando a partir de los 80, 90, 2000 y esta última parte. Entonces, digamos, uno podría pensar que sí, que estamos en una economía más de servicios, menos agrícola,
menos de manufactura o otros tipos de manufactura. Entonces, sí hay ese cambio. Hay un cambio en el mercado laboral, hay mucha gente empleada que trabaja en sus casas. Hay una serie de cambios que todo eso se resume en cómo funciona esta economía. Entonces, sí creemos, que hay un cambio. Ahora, muy buena la pregunta que hace de ¿hasta cuándo? Imagínense que nosotros vigilamos el costo de eso. ¿Qué le está pasando? Vean qué interesante. Es inimaginable lo que está ocurriendo hace unos años. Antes le decían al banco, no, es que el banco va a tener pérdidas porque coloca divisas en tasas en dólares que usualmente son muy bajas y tiene que absorber los colones a tasas en colones que usualmente son más altas. ¿Cuál es la realidad en este momento? Las tasas en colones son inferiores a las tasas en dólares. Y entonces, por cada dólar que el banco compra, lejos de tener pérdidas, tiene ganancias, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir a la persona que contesta, que todavía hay margen para comprar reservas. Por supuesto que no queremos alterar el mercado, queremos que se den las fuerzas del mercado y tenemos que poder decidir qué nivel de reservas. En este momento estamos muy cercano al 15% del PIB. Entonces, si el mercado nos ofrece las reservas para que en vez de 15 sea 16 o 17, es una decisión que tomaremos. Porque lo que queremos en realidad es que el tipo de cambio alcance su equilibrio. No nos parecería prudente, sería una cosa hasta irresponsable, que sabiendo que viene la temporada relativamente alta de divisas, que el banco lo suelte, que llegue, ya en marzo no doy cuenta cuál es el valor, sí. No funcionamos de esa manera. Vemos el mercado día a día, vamos viendo. En este momento hay un ligero superávit que lo podemos absorber y ahí vamos poco a poco. Entonces, en resumen, todavía hay espacio, pero es un espacio que vamos calibrando prácticamente día a día. Y de hecho, digamos, desde el punto de vista de los que estamos en la acera al frente del Banco Central, es bien importante seguir monitoreando permanentemente el mercado, porque muchas veces nos quedamos con la idea de los excesos de oferta que hubo, por ejemplo, en los primeros 3 meses de este año, o los excesos de oferta que hubo en el año 2023. Y si uno observa el mercado cambiario, claramente esas condiciones van modificándose. Es decir, es un mercado cambiario que luce más ajustado, que sigue mostrando superávits, digamos, bastante frecuentes, pero que es un mercado mucho más ajustado. Entonces ahí yo creo que es la importancia de estar viendo el mercado, ¿verdad? Es decir, de parte de todos. Evidentemente ustedes en el Banco Central lo hacen, estoy seguro, todo el tiempo, pero los que estamos en el otro lado también tenemos que estar viendo la información para entender un poco qué podemos esperar de un mercado que sí muestra, me parece a mí, ese componente estructural y que es en alguna medida pues ha sido inevitable en los últimos meses. Bueno, Roger, yo creo que ya nos estamos acercando a la hora que habíamos previsto para conversar con usted. Le agradecemos de verdad enormemente que nos haya acompañado esta mañana. Como siempre, muy amable en su presentación y en responder las preguntas que hacen nuestro público. Le agradezco mucho. Les recuerdo a las personas que nos están escuchando que la grabación de esta sesión va a quedar disponible en horas de la tarde para que ustedes puedan revisarla, igual que la presentación que don Roger amablemente nos realizó el día de hoy. Así que muchísimas gracias y muy amable, don Roger. Muchas gracias a ustedes. Un foro de mucha altura. Es una conversación, en realidad no es una discusión, y me siento cómodo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roger. Muy amable. Nos veremos en las próximas ocasiones. Espero que podamos seguir contando con su participación. Muchas gracias. Que pasen buen día a todas y todos y nos vemos en la próxima sesión de esta serie. Gracias.